y les había mencionado el tema de que hay dispositivos que nos permiten acceder a la vía aérea hasta que llegue un personal experto. Muchas veces la dificultad para acceder a la vía aérea es por personal poco entrenado, digamos, no porque la vía aérea sea difícil en sí, ¿sí? Pero también hay situaciones donde el paciente que ingresa tiene vía aérea dificultosa, donde ni siquiera, eso se considera que ni siquiera un personal entrenado puede acceder a la vía aérea natural del paciente. Entonces estos dispositivos de salvataje, digamos, como una máscara laringea, están buenos porque podemos ventilar hasta que llegue el grupo de, en general anestesia tienen un equipo de vía aérea dificultosa y nos han salvado bastante con muchos pacientes. Bueno, estábamos en las técnicas, estábamos en la segunda etapa, el segundo paso, ¿sí?, del proceso de destete, donde nosotros realmente vamos a hacer una prueba y vamos a ver cómo ventila el paciente, y dijimos que íbamos a hablar de los métodos de interrupción, de los signos que tengo que controlar durante la prueba, y muy por arriba de algunos predictores que me van a decir si el paciente lo va a tolerar o no. ¿Está bien la conexión? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Entiende Bueno, bien, sí. Bueno, en cuanto a las técnicas de interrupción, tenemos básicamente estas tres técnicas: la prueba de tubo en T, una prueba con presión de soporte y una prueba con CPAP, que sería esto, o presión positiva continua en la vía aérea. Creo que en la clase pasada que habrán tenido con Mariano, algo habrán hablado del modo presión de soporte y del modo CPAP. ¿Puede ser? Estamos dormidos todavía. Bueno, la primera prueba, la prueba de tubo en T, vamos a ubicarnos de nuevo temporoespacialmente. Nosotros tenemos al paciente que dijimos que cumplía ya todos los criterios iniciales para probar la ventilación espontánea. Lo tenemos despierto, lo tenemos estable, lo tenemos sin droga, sin fiebre, está pipí, cucú, el paciente ahí en la cama. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una prueba. Y con este tipo de prueba de tubo en T, lo que hacemos directamente es desconectar el ventilador, ¿sí?, lo apagamos, y conectamos una pieza en T en la vía aérea artificial del paciente, que está enriquecida, digamos, con oxígeno suplementario. Esta prueba, donde yo apago el respirador y conecto un tubo y lo dejo al paciente respirar de forma espontánea, a presión negativa, como es nuestra respiración, lo puedo hacer una vez en el día, o hay una forma de hacerlo varias veces en el mismo día, ¿sí? Y acá ya se empieza a mezclar un poquito más los conceptos y quizás se mareen un poquito más, porque acá ya se empieza a mezclar los tipos de destete que habíamos dicho. El destete simple es al que yo lo pongo a respirar solo una vez, el tipo lo pasó, perfecto, exitoso, y lo extuvo, ¿sí? Pero también estaba el destete dificultoso, que el paciente necesitaba al menos 3 pruebas para lograr salir del respirador, ¿sí? Y ahí es donde yo puedo plantearme quizás este tipo de estrategias de hacer una prueba diaria o de hacer múltiples pruebas en el día, ¿sí? Me gustaría dejarles el concepto de que múltiples pruebas en el día para un paciente intubado no logró reconocer más pacientes que hacerlo solo una vez en el día, ¿sí? O sea, si yo pruebo varias veces, no me va a dar más información acerca de que el paciente pueda realmente respirar solo, en un paciente intubado. La otra forma de discontinuar o de interrumpir, digamos, la ventilación mecánica es hacerlo con el paciente conectado al respirador con la modalidad de presión de soporte, ¿sí? Seguramente en la clase pasada hablaron de esto y habían visto que el modo presión de soporte era un modo donde el paciente era el que manejaba la cantidad de aire, el tiempo, la tasa de flujo que iba a ingresar al pulmón por respiración. Y lo que hacemos en esta modalidad es setear. Hay dos formas de hacerla. Una,
directamente es con una presión de soporte muy baja, ¿sí? La presión de soporte, para recordarles, es el nivel de asistencia que nosotros le vamos a dar al paciente, ¿sí? ¿Cuánto vamos a asistir a la inspiración? Podemos setear una presión bajita, o sea que damos muy poca asistencia, que es hacerlo con esto, menor de 8, dice la bibliografía, y se considera que esta presión tan bajita lo único que hace es vencer las resistencias friccionales del tubo y de todo el circuito ventilatorio, ¿sí? Si yo pongo a respirar al paciente con una presión muy baja, no es lo mismo que si yo desconecto al paciente del respirador y le pongo un tubito chiquito en T con oxígeno, ¿sí? Si yo lo hago respirar con esto, con el respirador prendido, el paciente tiene el tubo, tiene todo el circuito ventilatorio, tiene los humidificadores, ¿sí? Tiene todo el circuito ventilatorio que le representa una carga adicional que tiene que vencer su músculo. ¿tá? Entonces, si yo seteo esta presión bajita de 7 centímetros de agua, lo que hago es vencer toda esa carga sobreimpuesta para que no lo tenga que hacer el músculo del paciente. Esa es una forma de hacerlo, que sería, de nuevo, los voy a mezclar, para un paciente ya con un destete más simple, ¿sí? Hago un intento y es probable que el paciente se libere de la ventilación mecánica. Y después tengo, quizás en una modalidad ya de un paciente más dificultoso, si se quiere, que habíamos dicho que necesitaba más de 3 pruebas, o al menos 3 pruebas para salir, donde yo seteo un nivel de presión de soporte que puede ser entre 15 o 20, ¿sí? Este seteo es bastante artesanal, si se quiere. Nosotros necesitamos que la presión sea suficiente para tener una frecuencia respiratoria adecuada y un volumen corriente adecuado al paciente. Y el proceso consiste en descender de forma gradual esta presión de asistencia de 2 a 4 centímetros de agua según la tolerancia del paciente. ¿sí? Entonces voy descendiendo hasta lo mínimo y llegar a menos de 7 centímetros de agua, y si el paciente está listo o está en condiciones, evalúo la extubación. ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cuáles son los signos que tengo que controlar cuando hago alguna de estas pruebas. ¿sí? Yo puedo elegir cualquiera de estas pruebas, puedo elegir tubo en T, puedo elegir con soporte de 7, puedo elegir 12 o 15, 20 de soporte y bajar de a 2 o 4 centímetros de agua, o incluso puedo elegir esta técnica que es con CPAP, que habrán visto que es la presión positiva continua en la vía aérea, que si bien esta modalidad no brinda asistencia, no brinda soporte ventilatorio, la presión positiva, hacer la prueba de ventilación con presión positiva nos brinda un beneficio que es restablecer o sostener, digamos, la capacidad residual funcional del paciente, que es la cantidad de volumen de aire que queda dentro del pulmón en una respiración normal, ¿sí? Cuando nosotros quitamos la presión positiva, o sea, nosotros apagamos el respirador, y hacemos esta técnica, por ejemplo, inmediatamente caen todos los volúmenes que podríamos estar aumentando con estas modalidades de presión positiva. ¿sí? Entonces, en esta técnica nosotros es donde realmente evidenciamos algún tipo de dificultad que va a tener el paciente para salir del respirador. Y bueno, con esta de CPAP, de nuevo usamos niveles muy bajitos. Avísenme si los estoy mezclando, porque parece bastante cruzando de un lado al otro. Estas pruebas, como les dije, tenemos estas 3 que son las más comunes. Van a ver en la bibliografía que hay otra, que es SIMB, que yo directamente no la mencioné porque es súper vieja ya esa forma de destetar. Se usaba muchísimo, debe ser que hasta el día de hoy se sigue usando en algunas terapias intensivas, y sobre todo en pediatría se usa mucho, que es un modo ventilatorio, no sé si por ahí Mariano se los mencionó en la clase pasada, es un modo ventilatorio que alterna una respiración que está controlada por el ventilador y la otra está más controlada por el paciente, digamos, ¿sí? Y va alternando. Ese método, lo que tienen que saber es que si hay algo que se sabe del destete, es que el método SIMB prolonga el tiempo de destete. ¿okay? Realmente está muy en desuso esa forma de destetar. Cualquiera sea la prueba que yo elija para interrumpir la ventilación mecánica, tengo que tener en cuenta, primero, algunas condiciones para el paciente.
el paciente tiene que estar libre de secreciones, o sea, tengo que hacer una buena terapia de higiene bronquial previa a la aspiración, a la prueba. Si el paciente necesita broncodilatadores, tiene que recibir terapia broncodilatadora adecuada previa a la prueba, y la duración de estas pruebas, o sea, yo lo pongo a respirar solo y cuánto tiempo lo dejo. ¿Eterno? No. Lo dejo entre 30 y 120 minutos. El punto de corte de 120 se estableció hace bastantes años de forma arbitraria, si se quiere, y algunos estudios posteriores lograron identificar que con una prueba más cortita de 30 minutos, yo igualmente logro identificar a los pacientes que están aptos para salir del ventilador, ¿sí? Entonces, se puede usar de forma indistinta, 30 minutos, una hora y media o 2 horas, ¿sí? En este rango yo tengo el tiempo adecuado para identificar al paciente que va a salir del respirador con cualquiera de las técnicas que yo elija. Y otra cosa importante es que debo registrar, ahora vamos a ver una planilla, tengo que registrar los parámetros previos al inicio de la prueba y ver cómo se van modificando en el transcurso de este tiempo que yo defina. Antes de iniciar la prueba, yo tengo que saber cuánto tiempo lo voy a dejar al paciente respirando de forma espontánea, ¿sí? Si lo voy a dejar 30 minutos, si va a hacer una prueba abreviada y lo voy a dejar solo 30 minutos, o si prefiero hacer una prueba un poco más prolongada y evaluarlo un poco más de cerca al paciente. Y estas 3 técnicas se usan de forma indistinta y un poco se eligen en base al kinesiólogo que lo trate, y básicamente es porque ninguna de las 3 demostró superioridad una con otra, ¿sí? Hay algunos estudios que se hicieron en los años 90, donde un autor, Brochard es el autor, en su estudio estudió 450 pacientes y él tuvo que con presión de soporte él logró destetar más rápido. Después, al año siguiente o el mismo año, Andrés Esteban, un español, hizo también un estudio parecido con 500 y alguito de pacientes, y él encontró en realidad que con tubo en T destetaba más rápido, pero lo importante, y viene de la mano con esto que les decía, que los dos encontraron que el tiempo de destete con SIMB es mucho más prolongado, ¿sí? Entonces, si hay algo que se sabe del destete es esto con el SIMB, por eso es que ya no se usa tanto. Entonces, estas 3 pruebas quedan a libre elección, digamos, del kinesiólogo que va a realizar la prueba. Lo que sí es importante es que se pacte el tiempo, de cuánto tiempo lo va a dejar respirando solo, el registro, y que las condiciones para evaluar al paciente y para ponerlo a respirar solo estén dadas. No tengo internet. Se te escucha y se sigue viendo normal, Cintia, así que... Sí, pero no puedo cambiar la diapo. A ver. Bueno, ahí va. Esta es la diapo que seguía, el slide que seguía, y acá vemos, ¿sí? Un paciente intubado. Estas son fotos de nuestra terapia intensiva, bastante desprolija nuestra terapia. Tenemos la misma paciente, este es un ventilador súper moderno, un ventilador, un Puritan 980, y tenemos, las dos están en prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Estamos en la fase 2 de la estrategia de destete, ¿sí? Lo ponemos a respirar solo. Acá lo pusimos a respirar solo con la estrategia de tubo en T, vemos que es una pieza, acá vemos el cablecito que se conecta a la pared, al flujímetro, a la fuente de oxígeno, y en este caso habíamos elegido la modalidad de destetar con presión de soporte, ¿sí? Entonces vemos la misma paciente, está intubada, tiene un humidificador pasivo, está conectada al respirador, y acá vemos, no se puede ver muy bien, pero está en un modo espontáneo, ¿sí? Lo importante de estas técnicas, por ejemplo, que con esta nosotros tenemos mucho más monitoreo de la frecuencia, del volumen, si se quiere algún tipo de asincronía que esté teniendo el paciente.
Y en esta técnica no sabemos qué cantidad de aire está ingresando al pulmón por respiración. ¿Sí? Perdemos un poco de monitoreo, digamos, pero es una muy buena prueba porque lo ponemos al sistema respiratorio en situación normal, digamos, ¿sí? Lo ponemos a respirar con presión negativa, así que es bastante interesante estas dos. CPAP sería lo mismo que esto, nada más que acá cambiaría que es una sola presión que es continua en toda la vía aérea. Bien, y ahora vamos a ver cuáles son los signos de intolerancia, ¿sí? Los signos que yo tengo que controlar cuando tengo acá al pacientito respirando solo. Y los parámetros que tengo que controlar, tengo que registrarlos en una planilla, van a ser que no evolucione con desaturación o saturación menor de 90. Acuérdense que el parámetro de oxigenación siempre va a depender del tipo de paciente que estemos tratando, ¿sí? Los pacientes hipoxémicos crónicos, donde este parámetro, este punto de corte, se vuelve un poquito más flexible, pero en cualquier otro tipo de paciente, un paciente que desatura o satura un 90%, es un signo de intolerancia a la prueba de ventilación espontánea. Alteración del sensorio, ¿sí? Habíamos dicho inicialmente que al paciente que íbamos a probar era un paciente que estaba despierto y colaborador. Lo pusimos a respirar solo y se puso un poco más agitado, se puso un poco más ansioso, o incluso se pudo haber dormido, ¿sí? Eso quiere decir que el paciente alteró o deterioró el sensorio, ¿sí? Cambió su estado con respecto al previo de la prueba. Después tenemos que el paciente se vuelva taquipneico, que aumente la frecuencia respiratoria por encima de 35, o una variación mayor del 25% con respecto a la basal. Vieron que, no quiero cambiar la diapo, pero les había dicho que nosotros necesitábamos anotar todos estos parámetros previo al inicio de la prueba, ¿sí? Todos los signos vitales y el patrón ventilatorio del paciente y el estado neurológico. Entonces, una vez que nosotros lo ponemos a respirar solo, tenemos el previo, ¿no? De cómo habíamos iniciado la prueba y vemos cómo va variando a lo largo de la prueba. Frecuencia cardíaca mayor de 120, el paciente puede referir disnea, que también es una variable por ahí un poco flexible, porque hay pacientes, sobre todo los pacientes más difíciles o los pacientes que se prolongan en la ventilación, que ya tienen ahí un temita con la falta de aire, entonces es un tema un poco más subjetivo, digamos. La diaforesis, el paciente estaba impecable, lo puse a respirar solo y se puso sudoroso, se puso taquipneico, se puso hipertenso, taquicárdico, desaturó. Son signos claros de que el paciente no está tolerando la prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Me puede alterar el patrón ventilatorio, puede tener asincronía tóraco-abdominal, o incluso hay veces que los pacientes pueden retener dióxido de carbono y alterar un poco el pH, ¿sí? Todos estos signos son signos de intolerancia. Si alguno de estos está presente, se considera que el paciente falló a la prueba de ventilación espontánea, y como dice acá abajo, lo tenemos que reconectar al ventilador, ¿sí? Y los conectamos en un modo ventilatorio estable, que los deje confortable y que no sea fatigante. Una vez que esto sucede, nosotros deberíamos poder identificar cuáles fueron las causas que hizo que el paciente falle. Si recuerdan el slide donde hablábamos de interacción de carga y capacidad, es ahí donde entra en rol esa interacción, ¿sí? Es la que nos va a poder ayudar un poquito cuando este proceso se torna más difícil, ¿sí? ¿Por qué falló a la prueba? ¿Es que los músculos no tienen la capacidad, o es que la carga está muy aumentada? Por ahí tiene un tubo muy chico, por ahí está muy obstruido el paciente, por ahí no le hice una buena higiene bronquial antes de poner a respirarlo solo, o quizás todavía no resolvió del todo el cuadro, ¿sí? Por ahí está cursando algún tipo de trastorno hipoxémico, que todavía no me di cuenta. Hay un montón de factores que empezamos a evaluar, sobre todo cuando el paciente empieza a fallar. ¿Sí? El paciente de destete simple es un paciente muy fácil, lo destetás sin ningún tipo de problema, pero cuando empieza a fallar es cuando deberíamos tener la capacidad para hacernos estas preguntas y poder identificar cuál es el factor que está haciendo ese desbalance entre carga y capacidad y poder corregirlo si es que se puede. Y un punto importante en esto es, cuando el paciente falla la prueba de ventilación espontánea, dijimos que necesitamos reconectarlo al ventilador. El modo en el que lo reconectamos
En general es un modo espontáneo, ¿sí? Como habíamos visto hoy, la presión de soporte, si lo deja confortable, o sea, si el paciente no está taquipneico, mejoró la mecánica ventilatoria, mejoró su saturación, lo podemos dejar, ¿sí? O también podemos elegir un modo controlado, pero lo importante es que el paciente no necesita reiniciar la sedación, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Acá vemos motivos de fracaso de prueba de ventilación espontánea, infinidades, ¿sí? Hay un montón de causas y por eso es tan difícil y es tan pensado el proceso. Cuando el paciente empieza a fallar, es el kinesiólogo el que tiene que ir a buscar la causa del fallo ventilatorio para poder identificarla, ¿sí? Porque si no es una cosa de prueba-error nada más, ¿sí? Lo pongo a respirar solo, falla, lo reconecto, vuelvo a probar. Lo pongo a respirar solo, falla, lo reconecto, pero nunca identifiqué o logré identificar qué es lo que está fallando de ese proceso. De forma muy por arriba, quizás vamos a ver esto de los predictores de la tolerancia a la prueba de ventilación espontánea. ¿Está claro hasta acá más o menos el proceso? ¿O están medio mareados? Bueno, a ver, qué lento está internet. Bueno, en cuanto a los predictores... Ahí en el chat te colocan que sí, que está todo bien, Cintia. O sea, si vos Sí, podés... pero, o sea, no, por eso digo que está lento, porque puse chat, pero no me respondió. Y no quiero tocarlo mucho, pero lo veo bastante lento. Perfecto, está. En cuanto a los predictores de tolerancia a la prueba de ventilación espontánea, habíamos dicho inicialmente que teníamos riesgos de someter al paciente de forma prematura a una prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Si nosotros ponemos a respirar solo a un paciente que no está apto, que no está en condiciones, los vamos a someter a un estrés innecesario, podemos generar alteraciones hemodinámicas, podemos generar desequilibrios en el intercambio gaseoso, con mucho gasto energético, mucho consumo de oxígeno y un montón de alteraciones en el estado ácido-base que deberíamos evitar, ¿sí? Incluso hay algunos autores que dicen que también podemos hacer injuria diafragmática si sometemos al paciente a un estrés de ventilar de forma espontánea si el paciente no está apto, ¿sí? Entonces surgieron estos predictores y cuando vayan a la bibliografía van a ver que hay un montón de predictores que lo que buscan es identificar al paciente que esté apto para respirar de forma espontánea. ¿Sí? Hay más de 60 predictores, muchísimos, y lo importante es que todos tienen baja capacidad para identificar a estos pacientes, así que puse solo estos tres, que son por ahí los más comunes y los más fáciles de calcular, donde tenemos la Pimax, la P01 y el índice de Tobin, que es muy conocido, el FRBT. La medición de Pimax, creo que ya lo saben. Lo importante con este índice predictor es que un valor superior a menos 20 centímetros de agua no nos predice el fracaso en la desconexión. O sea, si yo tomo Pimax y mi paciente tiene menos 60 de Pimax, no me asegura que el paciente realmente va a pasar de forma exitosa la prueba de ventilación espontánea. Pero, de nuevo, estos tres predictores empiezan a tomar importancia, como les decía anteriormente, cuando el proceso se torna más difícil, ¿sí? Cuando yo tengo que identificar qué es lo que está pasando, por qué el paciente no puede salir del ventilador. Entonces, en esas situaciones, hacer una medición de Pimax, y si yo realmente identifico que el paciente tiene una Pimax baja, es probable que yo pueda empezar a identificar cuáles son los factores que me están complicando el destete. En cuanto a la P01, todavía queda un tiempito, es la presión de oclusión de la vía aérea a los 100 milisegundos de iniciado el esfuerzo inspiratorio, y este índice predictor nos habla sobre el impulso ventilatorio central, que habíamos visto hoy en interacción, que podía estar la demanda ventilatoria elevada, ¿sí? Básicamente este índice es el que nos va a hablar al respecto, y es muy útil cuando ponemos al paciente a respirar de forma espontánea. Hacer esta medición, en general las personas sanas tienen un valor de 2 centímetros de agua o menos, pero no superior, digamos, y está bueno por ahí objetivarlo. Si nosotros ponemos al paciente a respirar solo en un modo presión de soporte, porque necesitamos que el paciente esté conectado al respirador, y tenemos un valor
muy elevado nos quiere decir que el centro respiratorio está con una descarga alta, ¿sí? Entonces es muy probable que yo necesite brindarle un poco más de soporte ventilatorio al paciente. Si por el contrario yo tengo un valor muy por debajo de los 2 centímetros de agua, por ejemplo 0,5, me está indicando que el nivel de descarga del centro ventilatorio es muy bajo, o sea que es muy probable que yo esté sobreasistiendo a ese paciente con el nivel de presión seteada. Entonces es probable que ese paciente se beneficie más de sacarle un poco más de ayuda, que el centro ventilatorio empiece a tener una descarga un poco más adecuada. Y vamos a ver si entramos en tiempo. El índice de FRBT, el índice de Tobin, está súper difundido este índice, nos da muchos falsos positivos. Algunos estudios vieron que prolonga el destete, y básicamente lo que hace es relacionar la frecuencia respiratoria con el volumen corriente, ¿sí? Y por ahí puede llegar a tener un poco más de beneficio intraprueba, ¿sí? O sea, el paciente lo pongo a respirar solo, aumenta la frecuencia y cae el volumen, y enseguida alcanzo este punto de corte, digamos, pero al día de hoy lo más importante, o el método más directo y sencillo para identificar al paciente que pueda salir del respirador, sigue siendo la prueba de ventilación espontánea con alguno de los métodos que vimos anteriormente, el tubante, la presión de soporte o el método de CPAP. Si el proceso se me torna un poco más difícil, yo puedo ayudarme a alguno de estos predictores y empezar a diferenciar, cuál es la causa que está estorbando, si se quiere, este proceso. Esto más que nada les traje para que sepan, nosotros kinesiólogos, hay unos estudios que se hicieron ya hace bastantes años, en el 96, que vieron que el destete llevado a cabo por personal no médico acortó el tiempo de ventilación mecánica, básicamente sacó más rápido al paciente del respirador, y hoy en día, justo esto que hablábamos de las competencias del kinesiólogo intensivista, el destete es indiscutido que es un campo del kinesiólogo. Así que bueno, acá tienen algunas de las bibliografías que avalan esto, y los resultados son que reduce el tiempo de ventilación mecánica, reduce el proceso de destete, menor incidencia de infecciones y menor costo hospitalario. Bueno, voy a esperar que termine nomás. Y ya estamos. Dale, Sin, yo te mando de vuelta la invitación y Dale, ya queda poquito. Sí, no hay problema. Y los chicos vayan pensando algunas preguntas, algunas cuestiones. Los chicos van a tener que responder este algoritmo de decisiones. Dale, está bien.